La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Now we go to the climate and environmental emergency. And now we vote for the resolution as a whole. By roll call vote, the vote is open. Roll call vote. Good. The vote is closed and the resolution is adopted. Hay una situación de riesgo, pero por la zona de desestabilización de la zona de Mali principalmente, y eso conlleva a que el gobierno español, dentro de lo que le corresponde, prevenga de una forma cierta a nuestros ciudadanos que no es una zona que al día de hoy pueda considerarse segura, sino una zona de una determinada inseguridad, y pedimos a nuestros ciudadanos españoles la preocupación y la prevención necesaria antes de viajar a esa zona. The US is demanding that our NHS is on the table in negotiations for a toxic deal. La reprobación de un concejal no figura ni en mi pacto de investidura y gobierno con Ciudadanos ni en el pacto de investidura con Vox, y por tanto yo creo que no tiene por qué afectar, y además entiendo perfectamente que Ciudadanos pudiera votar una cosa diferente de la del Partido Popular cuando se trata de una iniciativa de carácter netamente político. Nosotros nos reafirmamos, por supuesto, en el voto que hicimos ayer, porque entendemos que lo que la izquierda pretende es atacar la libertad de expresión y atacar a aquellos que no piensan como ellos. Es decir, si ellos entendieran que las palabras de Javier Ortega Smith son un discurso de odio, lo mejor que pueden hacer es irse a los tribunales. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird. Die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird. Und dagegen... En Alemania la Große Koalition dejó fuera al Partido Liberal, no Alternative for Deutschland. En el Reino Unido, la Gran Coalición dejó fuera a los laboristas, no al UKIP. Aquí, una gran coalición entre Ciudadanos, entre el Partido Popular y entre el Partido Socialista dejaría fuera a Podemos y a Vox. Y por eso mi responsabilidad, no por ser yo, sino por presidir un partido sistémico y un pilar institucional fundamental para la democracia española, no es intentar alargar la agonía un año más hasta que el señor Pedro Sánchez decida traicionarnos como ha traicionado a todo el mundo todo el tiempo. Es dejar claro a los españoles que estamos a la altura de la responsabilidad. Lo primero es sacar adelante una investidura, y para eso tanto el Partido Socialista, que lógicamente tiene el liderazgo porque presenta a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia, como también nosotros, tenemos que esforzarnos en lograr apoyos suficientes por la vía de los votos a favor y por la vía de las abstenciones para sacar la investidura adelante. Esa es la primera tarea, no está hecho, hay mucho que trabajar, hay que apostar por el diálogo, por la empatía y por la mano izquierda para lograr que la investidura salga adelante. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este espacio, a este programa en el que tratamos de analizar lo que está ocurriendo en este pequeño y ajetreado mundo siempre tan convulso. Ya habéis visto el foco en España, está colocado sobre las conversaciones, las reuniones, los encuentros, el pacto para alcanzar un posible acuerdo para formar un gobierno de coalición. Esas conversaciones que se han producido ayer, encuentro entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana, dicen que han hallado puntos de encuentro. Ahora lo analizaremos, aunque apenas se dieron algunas claves sobre las que podemos reflexionar. Bueno, además en Europa, lo habéis visto, declaración de emergencia climática del Parlamento Europeo.
empiezan a tomar conciencia las instituciones, las administraciones de los riesgos a los que nos enfrentamos con el cambio climático. También Merkel, en un discurso muy aplaudido contra la extrema derecha, advierte de cómo se está perdiendo a marchas forzadas todas aquellas conquistas que se habían alcanzado, entre otras la de la libertad de expresión. Dice, la libertad de expresión acaba, eso sí, donde se divulga el odio, ha dicho Angela Merkel, para denunciar precisamente el auge del fascismo. Y del auge del fascismo vamos a hablar hoy en la cafetera, y lo vamos a hacer de la mano de Leo Bassi, el nuevo Mussolini. Leo Bassi visita la cafetera hoy para anunciar el renacimiento del fascismo. Un renacimiento del fascismo que le ha llevado él al teatro a interpretar precisamente a ese personaje de la historia, Benito Mussolini, con esa obra Yo Mussolini, que se interpreta, que ha puesto Leo Bassi sobre los escenarios en la Sala Mirador. Hablaremos con él ahora a continuación. Hoy además va a ser un día muy especial. Hoy por tierra, mar y aire se nos anuncia el Black Friday, el gran día del consumo. Bueno, pues vamos a combatir el Black Friday precisamente hablando del minimalismo. Es una nueva corriente cultural muy interesante que está creciendo en muchos países y que aboga por reducir nuestro excesivo consumo en todos los órdenes, en todas las materias, vivir de una forma un poquito más acorde a las necesidades reales que tenemos y no a esta acumulación permanente de objetos. ¿Nunca habéis abierto un cajón en casa y habéis visto la cantidad de cosas que tenéis innecesarias? Bueno, pues vamos a hablar con Ana Pastor sobre un documental que se llama Minimalismo, está en Netflix, en otras plataformas también, por ahí por la red lo encontraréis, pero está en Netflix y habla precisamente de este movimiento que aboga por reducir el consumo. Es un documental bastante interesante, bastante fundamental. Hablaremos de la prensa internacional y lo haremos de la mano de los numerosos oyentes que ya se incorporan a esta hora a través de ese hashtag #LaCafeteraBassi, #LaCafeteraBassi. Os pedimos que lo utilicéis para participar en el programa, para que podamos organizar la conversación. Ángel Trianero, Marta, Iván, Rafitac ya lo están haciendo, como lo están haciendo Indignados, Carmen Fernández, muy buenos días, como lo están haciendo también David Iete, como lo hace Ana Pérez, Break the Rules, Graznando, Enrique Quesada, buenos días mundo, las conversaciones en marcha, la pérdida de las unanimidades muestran que el nivel democrático crece, aunque sea poquito a poco, dice yo prefiero el Green Friday al Black Friday, dice Enrique Quesada, el malo, muy buenos días, Manolo Cas. Bueno, pues os pedimos que utilicéis ese hashtag para participar en la cafetera, porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando eres la Resistencia y no estás sola. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta. Y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra, odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto, me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, ¿os marchasteis? ¿Escribisteis cartas de queja? ¿Comprasteis en otras tiendas? No.
Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así y yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. Pues en efecto, el auge de los fascismos, el auge del fundamentalismo. Hoy vamos a hablar precisamente con Leo Bassi sobre esta materia. Se ha convertido en el nuevo Mussolini. Leo Bassi, muy buenos días. Buenos días. ¡Duce, Duce! Hoy estaba buscando la grabación de las masas aclamando al Duce, pero me ha resultado un poco espeluznante porque hay un resurgir que es pavoroso. Sí. En algunas cosas no están conectadas, pero en otras muchas sí. El fútbol, por ejemplo, ahora mismo en Italia, pues normal, el equipo del Lazio, el equipo de Roma y todo, los jóvenes, Duce, Duce, con el brazo alzado, el saludo romano, pero no son igual, es totalmente diferente. Son fenómenos diferentes, porque te he oído decir, claro, antes las oligarquías económicas eligieron el fanatismo del fascismo para luchar contra el comunismo. Una vez el comunismo se ha entregado directamente al neoliberalismo, o Rusia se ha entregado directamente al neoliberalismo, a partir de ahí ya no es necesario el fascismo como una herramienta de ese poder, pero tiene otras características diferentes. Sí. Pero esto es una cosa muy, muy importante de saber, es que esta cosa de los dictadores es que es el poder que ha querido esto. Tenía miedo de perder la propiedad privada con la revolución bolchevique. Entonces han favorecido a Hitler, han favorecido a Mussolini, porque no han intervenido en la República, en favor de la República en España, porque tenían miedo de los rojos del fascismo, y los banqueros y todo esto han empujado todo. Ahora, como bien has dicho, han ganado los banqueros el sistema neoliberal hay en todo el mundo, pero eso, el problema del fascismo es una caja de Pandora, los instintos, y cuando tú lo abres, difícil después de volver a cerrarlo. Esto es el punto. ¿Te he visto interpretar en el teatro al Papa? ¿Te he visto interpretar también a algún yihadista fanático? ¿Te he visto interpretar a un ejecutivo saliendo de los restos de las Torres Gemelas? Sí. Y ahora en la piel del Duce, que además te conecta por tu procedencia italiana, que supongo que enfrentarse a eso también tenía algo de singularidad, ¿no? Pues además una cosa más, son años en Italia que me dicen, hostia, tú pareces Mussolini, me lo están diciendo. Es que tienes mucho parecido la físico. Cara, sí. Y el aspecto histriónico, es decir, los gritos, los movimientos y todo esto. Y entonces, ¿cuántas veces me han dicho, hostia, que parece Mussolini? Y se había quedado ahí, nunca en mi vida pensaba de poder hacer el papel de Mussolini. Y eso, el auge del extrema derecha, y yo digo, quizás es el momento de ser Mussolini. Y la verdad es que va de puta madre, como se dice. Vale, puta madre, que las críticas están siendo buenísimas. Y habéis tenido que ampliar ahora en el teatro, ¿no? Porque creo que terminabais en principio en diciembre y ahora habéis tenido que extenderlo. Acababa, la verdad, este domingo y ahora hemos extendido 2 meses. Estáis en la Sala Mirador en Madrid. Es muy recomendable, estar recibiendo unas críticas maravillosas. Mira, hay un montón ya lo sabes, un montón de oyentes que te quieren mucho, que te siguen en la Iglesia Católica, que sigue en funcionamiento, ¿no? Sí, también. Que seguís haciendo esas misas alternativas. Y sabes que la cosa muy divertida, la Sala Mirador es lavapiés. A mí me gusta muchísimo el lavapiés. Y entonces mi iglesia católica es de un lado, donde yo hago el Mussolini, está a 200 metros básicamente. Entonces, y los domingos, por ejemplo, en la mañana soy papa de la iglesia católica y por la tarde soy Mussolini a 200 metros de distancia. Pero me da mucha alegría porque me hace vivir el lavapiés a tope. Está muy bien también esto. Bueno, Leo Bassi viene hoy a
anunciar el renacimiento del resurgir de los fascismos, de los discursos fascistas que se empieza a observar de forma, no sé si alguna vez desapareció, en realidad lo que quedó a lo mejor quizá fue camuflado, pero lo que se ha perdido es el pudor a mostrarlo públicamente. Y lo vemos, si es que no hay más que poner un micrófono a algunas formaciones políticas y lo vemos en todos los telediarios, en las tertulias. A nivel mundial, porque conozco muy bien la América del Sur, he actuado muchísimo en Brasil y lo que está pasando en Brasil, ¿te imaginas? Están quemando la Amazonia, pero de una manera así, dice, ahora vamos a quemar la Amazonia porque es nuestro territorio, podemos hacer lo que queremos y vamos a hacer plantaciones de soya y todo para venderlo a los chinos, pero así sin ningún tipo de esconder y todo, no. Bolsonaro o todo el Bolivia y hay algo aquí y este espectáculo está hecho para explorar todo esto. ¿Qué tal reacciona la gente ante...? Creo que vas a Italia y todo, ¿no? Sí. Que allí vas a ser acogido de otra manera, porque... Esto es el punto, porque ahora lo estoy haciendo aquí, y la verdad es que con mucho éxito, pero cuando voy a llegar en febrero en Italia, voy a Roma, a Milano y a Torino. Ahí va a haber chispas y sabes que estamos negociando los teatros, la seguridad ya ahora, si hay policía, si pedimos o si cogemos agentes privados de grupos de policía privada, bueno, porque el argumento es de grandísima actualidad y en Italia evidentemente como es Mussolini es su dictador, hay opiniones extraordinariamente contrastantes sobre el tema y yo voy a las heridas. No es un espectáculo teatral, es un espectáculo muy político, es un espectáculo que pone el dedo en las heridas y hacerlo en Italia, pero es una experiencia que quiero vivir. Tengo ganas de ver lo que va a pasar. Porque además está también paralelamente, mientras que es verdad, hay, digamos, latente un fascismo escondido en la sociedad cada vez más visible, en Italia especialmente, pero también hay una reacción, porque hemos visto las sardinas que se están manifestando públicamente en contra de, precisamente, de los discursos más fascistas de Salvini y aparecen y se ponen a cantar el Bella Ciao alrededor, son miles de personas, ¿no? Esto, como en Italia no hubo el 15M y todo esto, no hubo estos grandes movimientos populares, y entonces en este momento los comentaristas políticos en Italia son muy sorprendidos que la juventud va en la calle y cantando Bella Ciao, con movimiento antifascista y todo esto como una novedad para la Italia. Pero está al nivel de los cambios, sí, es decir, que es una nueva situación política y las reacciones son imprevisibles de un lado y del otro lado. El mundo, yo tengo casi 70 años, ahí hay fases, hay épocas que duran 10 años, 20 años, y después de un día al otro te das cuenta que ya está acabado este periodo, estamos en un periodo nuevo, y en este momento estamos entrando en un periodo nuevo, y este periodo nuevo, como todos los periodos nuevos, no sabemos muy bien lo que es. Todo es posible, todo es no se sabe, y entonces, pero hay que ser vigilante, eso es el punto, es ser vigilante, porque nada es seguro, la libertad no es segura tampoco, que hay que defenderlo a cada instante. Todas las cosas que nos parecían seguras no son tan seguros. Bueno, hoy tenemos a María.es, está de periplo médico, le están dando una pastilla de yodo radioactivo. A mi compañera ya le he dicho, a partir de ahora la vamos a llamar Protón, ya no necesita cargar el teléfono móvil, solo tiene que cogerlo con la mano. Y entonces hoy le he pedido a Leo Bassi que en ausencia de María.es, en ausencia de gobierno, íbamos a tomar nosotros el gobierno del programa, y le he pedido ayuda a Leo Bassi para que me acompañe hoy durante la cafetera y podamos analizar también la actualidad. Fíjate, ha habido un discurso incluso de Angela Merkel, extraordinariamente crítico contra el avance de la extrema derecha. Decía, sí, en Alemania hay libertad de expresión, pero cuidado, la libertad de expresión tiene límites, y los límites están en el discurso del odio. Und die beginnen da, wo gehetzt wird, da, wo Hass verbreitet wird, die beginnen da, wo die Würde anderer Menschen verletzt wird, und dagegen werden und müssen wir uns stellen. Y entonces vemos como aquí habíamos elegido la figura de Angela Merkel, digamos, como el paradigma del conservadurismo, que aquí en España lo asociamos inmediatamente,
lo conectamos con el fascismo. Decimos, aquí los conservadores tienen esas raíces, esos vasos comunicantes. Allí en Alemania son bastante serios con este asunto. Digamos, en la política más mainstream, ¿no? Antes de todo, se ha oído después de la grabación que tú has dado, que hay el aplauso. Ella está hablando frente a sus propios responsables políticos, que es de la derecha. Y la derecha, que hace el aplauso, ella utiliza la palabra odio. Y la gente de su partido de derecha hace el aplauso por un discurso que aquí parece de Podemos. Pero Angela Merkel, hay que saber, ella es hija de un pastor protestante, entonces tiene estos valores cristianos protestantes, que de un lado es muy conservador, trabajar, no tener placeres, trabajar muy duro, pero del otro lado también noble, como puede en el sentido de solidaridad, proteger. Entonces es diferente quizás que los conservadores de otros sitios, o quizás católicos que son diferentes, pero ella su padre era pastor protestante, y pienso que eso es la raíz para entender este discurso. Quizá también como una forma de reflexión o de... No sé cuál es la razón que le lleva a denunciar los riesgos, pero claro, ¿qué diferencia con la derecha en España? Fíjate, aquí ha habido un intento para reprobar a Vox después de unas afirmaciones y después en el Ayuntamiento de Madrid y después de sus posiciones, sus posturas. Hemos visto lo que ha ocurrido el día contra la violencia de género y la manera en la que reaccionó la extrema derecha, pero cuando el Partido Popular tiene la oportunidad de denunciar eso, es verdad que gobiernan en el Ayuntamiento de Madrid gracias a la ultraderecha, gracias a Vox, pero se niegan a reprobarlos. La reprobación de un concejal no figura ni en mi pacto de investidura y gobierno con Ciudadanos ni en el pacto de investidura con Vox, y por tanto yo creo que no tiene por qué afectar, y además entiendo perfectamente que Ciudadanos pudiera votar una cosa diferente de la del Partido Popular cuando se trata de una iniciativa de carácter netamente político. Nosotros nos reafirmamos, por supuesto, en el voto que hicimos ayer, porque entendemos que lo que la izquierda pretende es atacar la libertad de expresión y atacar a aquellos que no piensan como ellos. Es decir, si ellos entendieran que las palabras de Javier Ortega Smith son un discurso de odio, lo mejor que pueden hacer es irse a los tribunales. La izquierda pretende atacar la libertad de expresión. Acabábamos de escuchar a Angela Merkel decir, hasta la libertad de expresión tiene márgenes. Angela Merkel, Alemania. Y aquí la derecha se permite, y claro, demuestra esas raíces, esos vasos comunicantes que tienen todavía con este discurso y con estas posiciones. Pero mira, quizás, entonces voy a hacer un salto de mental, quizás porque no hubo el juicio de Nuremberg en España. En Alemania esto fue un antes y un después, es decir, que han cogido a los responsables nazis, fue un tribunal durísimo, y después fueron condenados a muerte. Y entonces en Alemania hasta los conservadores, los más duros y todo, saben lo que es el fascismo y pues la diferencia entre ser de derecha y ser fascista. Pues en España, después del Franco, no hubo un juicio, entonces no se ha separado la derecha conservadora del fascismo de verdad. Y el Partido Popular, hay que decirlo, ha vivido con esta ambigüedad, sabiendo que muchos de sus electores podían muy bien votar Vox y viceversa. Y entonces siguen en la ambigüedad en cierta manera, porque quizás si se ponían a la manera de Angela Merkel de defender valores de la derecha, sí, pero una derecha democrática, y una derecha conservadora, pero una derecha que ha vivido Nuremberg, el Partido Popular explotaría y perdería, y Vox sería dos partidos diferentes. El Partido Popular, como la transición quizás en España, hay ambigüedades que nadie ha enfrentado. En Alemania, el proceso de Nuremberg obligó inmediatamente a los alemanes de enfrentarse con estas ambigüedades. ¿Qué es ser de derechas, conservador, incluso capitalista, y que es ser fascista? Y son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes que quizá
se observan mejor desde el exterior y es verdad que aquí en España no. Y esa ambigüedad que denuncias queda muy bien expresada precisamente, es la máscara que utilizó ayer el Partido Popular. Escuchábamos un discurso diciendo que no querían reprobar, desde el mismo partido, PP, las mismas siglas, que no querían reprobar a la extrema derecha, y otro discurso, el de su líder, diciendo la única forma de aislar a la extrema derecha es aislar también a la extrema izquierda, pero para eso proponemos un pacto. En Alemania la Große Koalition dejó fuera al Partido Liberal, no Alternative for Deutschland. En el Reino Unido, la Gran Coalición dejó fuera a los laboristas, no al UKIP. Aquí, una gran coalición entre Ciudadanos, entre el Partido Popular y entre el Partido Socialista dejaría fuera a Podemos y a Vox. Y por eso mi responsabilidad, no por ser yo, sino por presidir un partido sistémico y un pilar institucional fundamental para la democracia española, no es intentar alargar la agonía un año más hasta que el señor Pedro Sánchez decida traicionarnos como ha traicionado a todo el mundo todo el tiempo. Es dejar claro a los españoles que estamos a la altura de la responsabilidad. Así que para el Partido Popular la solución pasa por ahí. Pero espera, hay un error aquí. Desde el principio, hace dos paragones, hablando de Inglaterra, de la Alemania, antes diciendo que no han excluido Alternative Deutschland, pues cuando hubo esta gran coalición no había Alternative Deutschland. Es un partido que no existaba entonces. Y también el UKIP en Inglaterra, que es el partido del Brexit, no existaba cuando. Entonces, estamos hablando también de una pobreza política, es decir, son gente que no son preparados políticamente, no saben nada de la historia y nos va soltando con esta seguridad, soltando discursos con errores históricos, con aproximaciones filosóficas. Es bastante triste porque es, ¿cómo se llama? Es una sensación de una política baja, a nivel mental bajo, no muy inteligente. Entonces, tú no puedes construir una reflexión con errores de datos desde el principio. Es como ridículo. Errores es muy generoso. Estamos en el mundo de las fake news y cómo se instalan ciertas ideas. Pero fíjate, hay una cosa que me gustaría comentar contigo porque me llama la atención. La manera en la que se ha colocado en la misma balanza, en platillos contrarios, pero a la extrema derecha, con el discurso que tiene, con el discurso xenófobo, racista, frente a una izquierda que defiende los derechos humanos y parece que están en situaciones contrarias y los colocan como los polos radicales. No, están enfrentados obviamente porque están enfrentados, pero es que para ser demócrata, necesariamente en España, por ejemplo, tienes que ser antifranquista. No puedes ser demócrata si no eres antifranquista. Y aquí, algunos que se dicen demócratas constitucionalistas se declaran franquistas. Pero vuelvo sobre el tema. Si hacemos la visión sobre la Alemania, en Alemania hubo un tribunal al final de la guerra y han durante meses y meses y meses hecho la distinción de lo que significa ser de derecha y lo que significa ser fascista. Esta violencia fascista, ser fascista es ser violento. Y entonces en Italia también, la violencia se ha concluido en un momento. Mussolini fue matado y colgado por los pies como un cerdo, en imágenes terribles, pero y esta imagen tan brutal de la fin de un dictador hace que la gente hasta ahora, hasta los últimos años, tenía muy claro qué cosa significa el fascismo al nivel de fomentar violencia en un mundo violento. En España no ha salido esto, no se ha hecho una reflexión sobre la diferencia, vuelvo sobre el mismo tema, entre lo que es de derecha y lo que es conservador, incluso con valores conservadores o valores cristianos, católicas, y de ser violento y matar a gente que no estés de acuerdo con tus ideas. Y esto es, creo que el punto es así, es una transición que no ha tocado cosas fundamentales, de poner en claro. Pero bueno, nada es demasiado tarde. Este es el momento para tocar estos puntos. Te agradezco el optimismo porque aquí yo no sé si hemos perdido todavía la esperanza, pero bueno, de momento ahora tenemos la posibilidad de que se llegue a un acuerdo para un gobierno de coalición en las izquierdas. Esto es algo bastante inédito aquí en España. Ayer se produjeron algunas conversaciones. Esquerra Republicana se reunió con el Partido Socialista. Dice el periódico El País hoy que hallaron puntos de encuentro, que están decididos a seguir negociando, que Esquerra mantiene su no a la investidura,
que ambas partes van a volver a reunirse el próximo martes. Esto para la derecha no son más que presiones de Esquerra Republicana, de la izquierda independentista catalana, para que los golpistas no tengan que pagar multas. Para el periódico El Mundo dice también, igual que el Partido Socialista, ensalza los puntos de encuentro, pero que en realidad Esquerra Republicana sigue en el no, así que no lo van a poner muy fácil desde la prensa conservadora. Para el periódico La Razón, Sánchez entrega a Esquerra Republicana la estabilidad de España. Los jinetes del apocalipsis, a mí es algo que me resulta increíble. Espero que la izquierda entienda que no van a ser aplaudidos ni por la derecha ni por la prensa de la derecha, porque a veces se pierde esta perspectiva también, ¿no? Parece como que se atemorizan en el último minuto. Mira, yo mismo he pasado toda mi vida a provocar. Hay gente que me odian, hay gente que salgo del espectáculo, usted no es un artista, me insultan así. Soy acostumbrado. Si tú tomas posiciones y si tú lo haces con claridad, te vas a enfrentarte con de las personas. Ahora, evidentemente, en España, precisamente a 80 metros de donde yo estoy sentado, alguien me había puesto una bomba al Teatro Alfil. Son los mismos. Esto es violencia, esto es fascismo. Me han puesto una bomba en el camerino del Teatro Alfil, y esto es la diferencia entre ser de derechas, que puede incluso insultarme, y ser fascista es coger polvo, ponerlo en un tubo, poner gasolina y ponerlo en la camerino de Leo Bassi. Esa es la diferencia. Entonces yo acepto que me insultan, escupiarme encima no, pero veo normal que entonces que se acostumbran la izquierda a estos sistemas, funciona así, pero es la violencia que es la diferencia. Y esto, el límite lo ponemos en los paquetes explosivos. Sí. Esto es la hostia, Leo. Me llama un día Leo Bassi y me dice, oye, Fernando, bájate al teatro porque me acaba de comunicar la policía, han cercado completamente el Teatro Alfil. Y es que han colocado un artefacto explosivo, una bomba que hemos descubierto porque estaba humeando, porque por alguna razón llegasteis justo a tiempo, un poquito antes de que... porque podía haber sido un auténtico drama, una auténtica tragedia. Estabas representando una obra de teatro en la que hablabas del catolicismo y alguien colocó un paquete bomba con pólvora, con gasolina. Con gasolina. Era han llegado en este momento como 15, 20 personas de la TEDx, grupo de la policía por los explosivos. Yo veo el jefe del grupo que se acerca a este paquete. Yo veo todo lo que un tubo con polvo gris dentro, una botella de agua mineral de 1,5 litros con gasolina dentro, y fue esto, el odor de la gasolina que ha alertado a los técnicos. Olía a gasolina, la gente dice que por eso han descubierto este artefacto. Había un pequeño sistema rudimentario para incendiarlo y hacerlo explotar. Y hablando con personas de la TEDx, el jefe que lo miraba, yo digo, pero ¿qué es? ¿Es un petardo? No. Esto podría haber matado a usted y a mucha más gente. No mis palabras de la policía. Y también hay que decirlo, se ha quedado así. Eso te iba a preguntar, porque... Nada. Había una investigación policial, yo recuerdo, bajé con Leo Bassi, tengo imágenes grabadas, había un montón de policía, y la investigación se quedó en nada. En nada. Es como si no se hubiera profundizado, como si se hubiera dejado pasar. Yo llamaba a la policía y me hablaban de secreto de instrucción. Que no podemos decir nada porque está cubierto. Vale, pero esto se ha quedado así. Y después, yo mismo, porque yo pedía, por lo menos puedo saber cuántos... el peso, porque he visto que había polvo, porque los periodistas dicen, un petardo. Y yo he visto lo que había. ¿Y sabes lo que he hecho un día? He cogido de la harina, he llenado una botella, más o menos con lo que yo me recordaba, para poder, y salía medio kilo. Ahora, a lo mejor no soy experto, pero la harina que yo he puesto en el vaso, que correspondía a lo que yo he visto del explosivo, es medio kilo. Entonces, yo puedo decir que había un artefacto explosivo con medio kilo de explosivo. El mismo policía coge un poco de este polvo, porque estaba ahí con todo el policía mirando, lo coge así con su uña, lo pone en el suelo y con el mechero lo toca y hace ¡fof!
Y yo estoy mirando esto y yo digo, y el policía dice, es que hay aluminio, hay polvo de aluminio mezclado con el polvo. Esto en el momento cuando le encontraron la cosa. Y yo digo, es que le da más caña a la explosión. Entonces yo digo, pues es alguien que sabía, sí. Entonces, alguien que sabía de explosivo, que me pone medio kilo de explosivo en el teatro, y la cosa se ha quedado tan ancho, se ha quedado así, nadie sabe nada. Y 3 años, ahora hace 3 años, entraron en mi pequeña iglesia y tiran gasolina dentro, y se quemó toda la parte, podía haber quemado toda la casa encima, y esto también se ha quedado así, tranquilamente. Entonces, esto es fascismo, porque esto es violencia, que ahora ABC, La Razón y todo, habla malísimo de Obasi, esta no es una artista, que muy bien, esto es de la democracia, tú puedes hablar de todo lo... Ahora, no incitar quizás en los artículos diciendo, este hombre no tiene derecho, alguien tendrá que... Yo no digo que lo han dicho, pero la sensación a veces es que... Entonces, eso es lo que Merkel está diciendo, es que hay un límite de... Tú no puedes empujar al odio. Y esto es un límite del derecho de expresión. No puedes fomentar violencia. Hay una responsabilidad política de toda la gente de no fomentar reacciones violentas. Bueno, seguimos aquí en la cafetera, vamos a hablar con Leo Bassi, viene además Pilar del Río, también nos va a acompañar un ratito, pero además hoy es Black Friday. Yo, como a Leo le conozco desde hace algunos años, le quiero mucho, y me dijo una cosa una vez, ahora vienen tiempos de crisis muy importantes, y en estos tiempos de crisis el único consuelo que vamos a tener va a ser una guitarra, un poquito de vino y un grupo de amigos. Así que igual, todo el consumo que tenemos es excesivo. Bueno, hoy vamos a hablar de eso, de Black Friday, pero vamos a hablar de minimalismo, de cómo reducir nuestro consumo. Primero, prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, ya sabéis que analizamos cada día la prensa internacional, las noticias internacionales aquí en el programa, pero los viernes también colocamos la perspectiva en la forma en la que los medios de comunicación del mundo han hablado sobre España, la manera en la que han proyectado la imagen de este país en el extranjero, y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Vimos que todos estos incidentes, la ultraderecha en el día, irrumpiendo en el Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la violencia sobre las mujeres, esto ha sido muy recogido por la prensa internacional, ¿no? Sí, ha llamado bastante la atención. En concreto, le han dedicado artículos en New York Times, The Guardian, Euronews, Al Jazeera, y lo que sobre todo han puesto de relieve es cómo Vox ha elegido protagonizar este día, señalando y apuntando a un enfrentamiento con las mujeres. Pues les ha llamado mucho la atención que haya bloqueado cualquier declaración institucional de todos los partidos, como había sido habitual en España desde 2014, que el rechazo de Vox a firmar esta declaración, en concreto en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, había impedido que hubiera una declaración conjunta. Esa especie de... El New York Times, por ejemplo, destacaba que había intentado erigirse en el gran defensor de los hombres y había optado por el enfrentamiento directo con las mujeres. Por ejemplo, se hacía eco del protagonizado por Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid. The Guardian incluso apuntaba que esta actitud de Vox había abochornado a sus aliados en el PP y en Ciudadanos, y sí les había llamado bastante la atención a los medios internacionales esta apuesta por convertir al movimiento feminista en chivo expiatorio. Esto es algo que, por ejemplo, señalaba un artículo de Al
Al Jazeera, un análisis que se titulaba algo así como "Antifeminista y antiinmigrantes, Vox dobla la apuesta", ¿no? Y destacaba cómo estaba utilizando su influencia en la política española, pues incrementada por el hecho de haber doblado sus escaños en el Congreso de los Diputados, pues para intentar destinar o apuntar su discurso hacia elementos débiles, en concreto los inmigrantes y el movimiento feminista, para intentar pues convertirlos en chivos expiatorios a los que culpar de los problemas que es un poco la estrategia que está siguiendo Vox. También hemos visto cómo en la prensa internacional se hablaba de las consultas entre partidos políticos para llegar a acuerdos sobre este gobierno de coalición. Sí, ha habido varios medios que se han hecho eco primero de la consulta de las bases del PSOE, pues dando el visto bueno al acuerdo con Podemos, a la coalición, a la posibilidad de gobierno de coalición con Podemos, la que ha habido en Podemos, y luego las de RC, ¿no? Las de Esquerra, que al final es un poco lo que en estos últimos días señala la prensa internacional, que al final la formación de gobierno de España va a depender sustancialmente de lo que sean capaces de acordar el Partido Socialista y Esquerra Republicana. En este sentido, por ejemplo, el Financial Times o The Irish Times acaban de publicar artículos sobre esto, ¿no? Le Figaro, por ejemplo, que destacaba el tema de que el PSOE había dado con un 92% de apoyo el respaldo de la militancia. Sin embargo, decía, al final la suerte de Pedro Sánchez sigue en manos de Esquerra. Y lo que los medios internacionales destacan es que Esquerra está en una posición complicada por la propia dinámica de la política catalana, por el hecho de que pueda haber elecciones en Cataluña, por un poco lo que tiene que defender en casa, pero sí, el Financial Times, por ejemplo, sí citaba a varios analistas que indicaban que había posibilidades de que saliera adelante porque se veía una cierta predisposición en Esquerra a intentar facilitar el gobierno, convencidos de que esta política y esta estrategia de enfrentamiento total con el Estado pues no iba a traer buenos resultados, y en este sentido dejaba caer esta reflexión, aunque también advierten de que es impredecible y que puede pasar cualquier cosa con esta negociación. Bueno, hoy no hemos hecho seguimiento sobre el trayecto de Greta Thunberg accediendo a Madrid, pero no, se están preparando ahora seriamente, se está preparando ya la gran cumbre sobre el cambio climático en Madrid, la COP25, y con motivo de esto hemos visto varias entrevistas a la ministra Teresa Rivera en algunos medios internacionales. Sí, ha tenido mucha presencia, es verdad que ya lo comentábamos un día esta semana. Al final los medios internacionales están destacando la celebración de esta cumbre, el hecho de que además España la esté organizando pues con digamos, a marchas forzadas por el hecho de que Chile renunció a ser la sede por los problemas que está teniendo, y la ministra ha dado la cara estos días para intentar pues eso, reivindicar el papel de España y reivindicar sobre todo la importancia de esta cumbre, ¿no? Y en este sentido me llamaba la atención una entrevista que dio en Reuters en la que señalaba un poquito, hablaba de la complicidad silenciosa que veía en muchas naciones hacia el cambio climático, ¿no? Y como Teresa Rivera sostenía que la cumbre no puede ser una feria comercial en la que cada uno intente justificar su postura, sino que tiene que ser una plataforma para realmente seguir avanzando, ¿no? No se trata de ver quién ha avanzado más o quién está más criticado o quién tiene, digamos, más credenciales, sino una plataforma para intentar seguir avanzando ante la emergencia climática que claramente estamos viviendo, ¿no? Esto es lo que defendía Teresa Rivera, y lo que han recogido bastantes medios. Xinhua, por ejemplo, la agencia china, también se hacía eco de las palabras de Rivera y de cómo España estaba pues dispuesta a intentar conseguir que esta cumbre marcara una diferencia o marcara al menos un avance significativo, aunque la ministra también señalaba su preocupación por pues la posición de Donald Trump, la de Jair Bolsonaro, incluso de China, que es otra cosa que era destacable en la entrevista con Reuters. Advertía que en China, sin hacer mucho ruido, pero había una cierta estrategia, unos planes de recuperar las centrales de quema de carbón, que era preocupante, y alertaba de que esto también podía ser un elemento preocupante para el futuro del planeta. Claro, y luego ha habido algún artículo también que es muy interesante sobre los refugiados. Se pregunta The Guardian, ¿es España un país verdaderamente solidario? Sí, este artículo la verdad es que es bastante duro. Lo que evidencia, se va el corresponsal de The Guardian, Sam Jones, a la puerta del SAMUR social y descubre que hay ahí familias de refugiados, familias con niños durmiendo en la calle, a las puertas del SAMUR, por el colapso del sistema, ¿no? Esto que sucede en un país como España, que además, en el caso de las familias que visita Sam Jones, son latinoamericanas que venían a España pues confiadas en que pidiendo asilo
asilo pues iban a tener una respuesta o un apoyo considerable, se encontraban con esta situación que está sucediendo en la capital de España, en que el colapso del sistema está condenando a muchos de ellos a dormir en la calle. Resaltaba también que a muchas de estas familias y muchas de las personas que sí se están viendo obligados a dormir en la calle están siendo ayudadas por ONGs, por vecinos, pero realmente que el sistema está fallando. Y en este sentido, pues sacaba un pelín los colores a la disputa política que está habiendo entre el Gobierno central, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma para echarse la culpa y no resolver el problema, ¿no? En este caso hablaba pues de gestión ineficaz y de una situación que no se estaba poniendo recursos y un remedio para evitar que esta imagen tan mala que estaría dando España, dejando en dormir en la calle pues a refugiados, de gente además que viene pidiendo asilo y con problemas en sus casas, huyendo de situaciones complicadas pues en El Salvador, en Venezuela, en Colombia, en Yemen, que se había encontrado con refugiados de todos estos sitios y sí ponía un poco pues eso, los colores, y ponía un poco el foco en este asunto que realmente es preocupante, que es verdad que está también en la agenda de los medios aquí en España en estos días, pero ya ha saltado a la prensa internacional. En lo que se refiere a otras noticias no relacionadas con nuestro país, ¿ha tenido mucho protagonismo estos días los cambios en la Comisión Europea? Sí, que finalmente al final han sido ya son oficiales, digamos, ha recibido el visto bueno del Parlamento Europeo, que esto era algo que ya se sabía, aunque inicialmente, no sé si recordaréis, cuando se nombró a esta nueva comisión, pues había ciertas dudas con algunos candidatos y de hecho algunos de los comisarios que habían sido inicialmente nombrados no han conseguido el visto bueno del Parlamento, pero al final sí que se ha constituido ya la comisión, que va a ser al final el gobierno, algo así como el gobierno de Europa para los próximos 5 años y en este sentido pues es bastante significativo. Hay varias cosas destacadas. Por ejemplo, Josep Borrell se convierte ya definitivamente en el alto representante para la política exterior europea, con lo cual será un poco la cara en el exterior de Europa. Y luego la Comisión Europea es interesante porque además el Parlamento al final ha conseguido el voto del Partido Popular Europeo, de la Socialdemocracia y de los liberales. Esto es un apoyo bastante amplio, ha conseguido como el 65% de los apoyos. Y luego es verdad que ya lo habíamos comentado, va a ser un Parlamento Europeo diferente al de otras ocasiones, en que al final si los socialdemócratas y los populares se ponían de acuerdo, conseguían aprobar las cosas. En cambio ahora van a tener que contar con más grupos y hay además una fuerte presencia de los grupos ecologistas. En la votación para la comisión, pues algunos han decidido abstenerse, otros han apoyado incluso la comisión. Es verdad que están en una actitud expectante porque además desde la Comisión Europea, desde este gobierno de Ursula von der Leyen, parece que hay una voluntad realmente de convertir el cambio climático y la lucha, digamos, o la preocupación por la ecología en un pilar realmente de la construcción europea. En este sentido, por ejemplo, Frans Timmermans, el que era el candidato que respaldaba a Pedro Sánchez para ser el nuevo presidente, ha quedado como vicepresidente con mucho poder en la Comisión y sobre todo encargado de encabezar lo que ya se llama desde Europa el nuevo Green New Deal, que es un poco emulando lo que sucedió tras la Segunda Guerra Mundial, pero enfocado a las energías renovables, a las políticas verdes y a mejorar el medio ambiente. También, por ejemplo, Christine Lagarde, lo destacaba ayer el Financial Times, parece también decidida a impulsar esta agenda verde, digamos, desde el Fondo Monetario Internacional, así que hay cierta expectación por lo que puede conseguir y lo que podemos ver desde esta nueva Comisión Europea. Veremos a ver. Pues veremos a ver. Bueno, hoy es viernes, pero además, claro, tenemos, lo sabéis, toda la presión publicitaria de Black Fridays. Vamos a ver, nos van a invadir por tierra, mar y aire con ofertas de compra y hay una forma alternativa de observar el consumo, de observar el capitalismo. Parece que la hay, se llama minimalismo. Hay un documental en Netflix del que vamos a hablar hoy que habla de esta nueva tendencia cultural, luchar contra el consumo excesivo. Es una batalla que parece perdida, o a lo mejor no. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe.
Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Human identity is no longer defined by what one does, but by what one owns. Plata o plomo, el mundo en series con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. No me digas que no te ha parecido refrescante el documental. Minimalismo, las cosas importantes. Es un documental que muestra los beneficios del menos es más, muy indicado para el Black Friday, muy indicado para combatir, para vacunarse contra el exceso de consumismo. ¿Qué te ha parecido? Pues mira, yo no lo conocía, me lo has presentado tú. Me parece que entra en la categoría de documentales bofetón y me ha encantado, la verdad. Me parece que es una semana maravillosa para hablar de él, por lo que tú decías del Black Friday y porque está muy conectado el tema del consumismo con la lucha contra el cambio climático. Y ahora que empieza la cumbre del COP aquí en Madrid, creo que es perfecto para recomendarlo y eso, en la categoría de documental bofetón, eso sí. Sí, es uno de esos documentales, muestra la vida de un grupo de personas que han ido aceptando que vivían con cosas demasiado superfluas, que se las tenían que quitar de en medio. Bueno, es un movimiento cultural, la verdad es que está extendidísimo. Yo, a medida que he ido preguntando, hay un montón de gente a mi alrededor que lo conocía, a mí me lo reveló María Galería y vive un poco inmersa también en esa toma de conciencia de que quizá tenemos demasiados objetos, ¿no? Que nos compramos casi compulsivamente. Sí, hay de hecho una de las historias que cuenta, aparte de los dos protagonistas que tienen un libro y que van haciendo pedagogía por todo Estados Unidos, me parece que se llama Proyecto 33, creo recordar, que son 33 prendas en un determinado... prendas y objetos a utilizar en un determinado periodo de tiempo. Y la verdad es que hay datos, muchos datos en ese documental que son realmente demoledores, ¿no? Ahora hablaremos de varios, pero a mí el que más flipada me dejó fue el de la cantidad de lugares de almacenamiento de cosas que no utilizamos los particulares, en el caso de Estados Unidos. Bueno, estos lugares, ¿no? Como una especie de garaje que tú alquilas o de local que tú alquilas para meter cosas que luego no utilizas. Y se había incrementado de una manera brutal. ¿Por qué? Porque, claro, el consumismo llevado al extremo pues te obliga a, incluso fuera de las propias casas, ¿no?, a tenerlo. Sí, ha habido, fíjate, hacen una reflexión, a mí esto me llamó mucho la atención también, lo de los trasteros y las casas grandes, ¿no? La manera en la que acumulamos objetos, pero cuanto más grande es nuestra casa, más cosas acumulamos, más espacio necesitamos. Es como una especie de veneno que se va inoculando, ¿no? Sí, y de hecho otra de las partes muy interesantes del docu es el tema de las casas pequeñas, que ha sido siempre muy polémico. Si te paras a pensarlo, y la gente que nos esté escuchando, los mini pisos son muy polémicos, pero aquí se les da un enfoque de otro tipo, ¿no? De realmente priorizar tus necesidades. Hay una de las visualizaciones de datos que hacen maravillosa y es en una casa media de ahí de Estados Unidos, cuánto tiempo utilizas todo el espacio de tu casa, ¿no? Y con puntos rojos van marcando y casi siempre nos movemos en los mismos espacios y casi siempre utilizamos el mismo espacio de la casa, pero efectivamente lo acabamos llenando cuanto más grande sea de más cosas. Que además es algo que hemos experimentado todos y no hay más que echar un vistazo a cómo tenemos los armarios, ¿no? El documental lo que propone es una forma de vida, pero es una forma de vida que no es fundamentalista, porque además ellos hacen mucho énfasis que es verdad que nos complicamos un montón de la vida, pero no es una cuestión radical. Dice, se trata no solo de que tengas pocas cosas, sino que las que tengas sean tus favoritas. No es que tengas que renunciar a tu colección de libros favoritos porque ocupan demasiado espacio, sino cambiar ese concepto que tenemos de acumular casi por fiebre consumista. Hay una de las imágenes que a mí, no sé si te llamó la atención, pero a mí me pareció brutal. Y mira que la hemos visto cada vez que hay rebajas o cada vez que hay días como el Black Friday, la gente entrando en los supermercados arramplando con todo. Bueno, hay una imagen que no es solo esa. Yo hay otra que no recordaba y es que es pues debe ser un Black Friday. De hecho, ahí en Estados Unidos hay una señora con una niña y cogen dos cajas, pues no sé qué es, debe ser un juguete o algo así. Y cuando van a coger la tercera, llega otra señora y se la quita y se empiezan a pegar delante de la niña, entre cientos de personas que están haciendo lo mismo. Entonces, bueno, entre el Diógenes, que yo reconozco que tengo porque guardo periódicos y cosas de esas salvajemente, y el momento consumista que nos refleja y que cada vez se ha exportado más, porque es verdad que en España, yo no sé si recordabais que hubiese tantos anuncios del Black Friday, desde luego yo no recordaba ni siquiera del año pasado, reciente, ¿no? Súper reciente el fenómeno, sí.
Pero ha habido un salto, ¿no?, del año pasado, yo creo, porque es que en todas partes está. Supongo que tiene que ver también mucho con las compras en Internet, cómo han cambiado los usos y también un capitalismo que se ha extendido de forma contagiosa en los partidos, en los países, a unos niveles ya muy descontrolados, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me llamó la atención, lo comentaba con María Galería, la de productos que creemos necesitar. O sea, realmente para limpiar la casa no se necesitan 30 productos diferentes. Para limpiarse el cuerpo, con un gel, un champú y quizá un aceite, probablemente con jabón y aceite sería suficiente. Pero la manera en la que también nos ha envuelto una cultura en la que parece que terminamos creyéndonos que somos dependientes de miles y miles de objetos de todo tipo, ¿no? Algunos de consumo inmediato, pero todo esto, claro, con lo que implica para el medio ambiente, el consumo de plásticos, etcétera, etcétera. Totalmente, porque cada producto, ahora cada vez hay más conciencia del tema del plástico, ¿no? Pero cada producto va envuelto en plástico o pides una bolsa de plástico. Hay un dato que yo siempre que puedo lo repito en Neutral, del último año el consumo de bolsas de plástico se ha reducido mucho en España, pero todavía queda mucho por hacer y eso también tiene mucho que ver con el propio consumismo, ¿no? Y con, bueno, si llevas una bolsa de tela, mételo todo en la bolsa de tela. Pero efectivamente el documental no solo habla, aunque también de la lucha contra el cambio climático que supone reducir el consumismo, sino de la fiebre salvaje llevada al extremo y no tanto, porque habla de casos muy comunes. Ellos dos mismos, los protagonistas, tenían una vida diferente hasta que un día decidieron que eso no les hacía feliz llenar la casa porque esa manera de llenarla no llenaba el vacío que tenían de sus vidas, ¿no? Y me gusta mucho el arranque o los primeros minutos que ves a uno de ellos con un monopatín de los de toda la vida y unas chanclas muy, muy, muy sencillas y, bueno, en el lugar en el que vive también lo puede hacer, pero como una reivindicación también, ¿no?, de ese transporte ecológico más sano, ¿no? Bueno, tú no eres muy consumista porque además te pasas todo el día trabajando, pero hay gente que tiene una auténtica fiebre del consumo, que lo vive con mucho... Y oye, una cosa que me llama la atención, que esto seguramente también te ha conectado de alguna manera, que también tienes un hijo pequeño como yo, pero los niños, el consumo en los niños, ¿cómo se ha trasladado? Antes la publicidad iba dirigida a las madres, ahora va dirigida directamente a los niños, denuncian en el documental. Sí. Historically, companies which had products aimed at kids would go toward the mothers and getting the mothers to want to buy the stuff for the kids. What happens is the companies decide to go around the mothers and go directly to the kids. I don't know what the most common 3 words are in American homes. I don't know if it's I love you or if it's I want that. Sin filtro, y efectivamente no hay un adulto en medio porque ya lo consumen directamente. Yo tengo que decir, claro, todo depende con quién te compares, ¿no? Yo tiendo a ser bastante Merkel en casi todo, como tú bien sabes, en la vida. Y me gustan un poco las tonterías en general, en cuanto al consumo también, lo que no significa que efectivamente si me comparas con, ya no te digo con los del documental, sino con cualquier persona, pues igual hasta consumo más, ¿no? Pero me pasa con lo de tirar la comida, me pasa con la ropa, los niños es verdad que crecen, pero la ropa se hereda y yo creo mucho en heredar entre primos, entre hermanos y lo practico, ¿no? Entonces me parece que es verdad que sin volvernos locos ni a un extremo ni al otro, sí que hay pequeños gestos cotidianos que te pueden ayudar, aunque insisto, lo mío es muy mejorable también, aun partiendo de un nivel merkeliano como el mío. Los transportes, la vivienda y luego la necesidad, la creencia de que tenemos unas necesidades que seguramente en realidad no tenemos, y todo esto, la cultura de los regalos, todas las fechas que vienen ahora por delante, vivimos inmersos en un excesivo consumo y cualquiera que mire su armario se dará cuenta. Hay una cosa de la ropa que me ha llamado la atención de esto que decías. En España hay una ONG que se llama Humana, que, bueno, más allá de las prácticas empresariales y tiene algunas cosas que son más o menos cuestionables, pero se puso mucho énfasis, se criticó mucho el hecho de que hicieran de la venta de la ropa de segunda mano un negocio comercial. Y sin embargo, es bastante interesante porque en realidad lo que hace es volver a meter en el circuito ropa que de otra manera terminaría muy probablemente en la basura, ¿no? Y dices, bueno, pero si el objeto final es positivo, si es que lo que es inadmisible es que terminemos tirando a la basura un montón de ropa, ¿no? Pero incluso la propia demanda y consumo hace, pues por ejemplo, las estaciones del año, ¿no? Que cuando además por culpa del cambio climático las estaciones cada vez están más difusas, obliga a que las temporadas sean un poco extrañas en las propias tiendas, ¿no? Y cadenas de ropa. Entonces, esa ropa muy demandada acaba, lógicamente, en los armarios, pero también produce cierta huella ecológica, porque claro, los tintes y demás, ¿no? Cuanta más ropa necesitas, más ropa se crea, más se vende. También es verdad
que no podemos hacer solo este punto de vista. Son puestos de trabajo también, y eso es verdad. Es decir, cuando la gente consume, también se están creando puestos de trabajo, se están manteniendo puestos de trabajo. Entonces, siempre el equilibrio, lo decíamos la semana pasada, ¿no? El equilibrio es muy complicado en todo, pero ves las imágenes de ese Black Friday de Estados Unidos en este documental y la verdad es que se te ponen los pelos como escarpias. No, la gente enloquece. Y luego, cómo explican también cómo han cambiado las temporadas en la venta de la ropa. Antes se vendía para 2 temporadas, verano e invierno. Y ahora hay, no sé, decían, no recuerdo la cifra, 30 temporadas diferentes, para no ya solo las estaciones, sino incluso pues unas modas que van sustituyendo a toda velocidad a otras, gente que compra casi de forma compulsiva, que guarda bolsas en el armario, hay gente que guarda prendas directamente envueltas. Con etiqueta. Con etiqueta que descubre de pronto un año después porque lleva en su armario ahí perdido. Había un tuit muy gracioso de alguien que decía: no sabes lo que tienes hasta que ves que se lo pone tu hermana. pero hay algo de... Por eso yo creo mucho, sí, por eso yo creo mucho en lo de heredar entre amigos, hermanos, primos, todo lo que se pueda heredar siempre es bien. Y hay un espíritu que de alguna manera, o hemos generado, se nos ha inoculado, que es que creemos que esto está asociado a la felicidad, que comprar nos produce un efecto eufórico y que es casi terapéutico. Y hay gente que habrá quien lo viva así, ¿no? Sí, sin duda. La cuestión es si estamos manipulados, dicen la televisión, el cine, Facebook, Instagram. Ahora vamos hacia una sociedad con que todavía desboca mucho más el sentir, ¿no? Pero bueno, yo creo que de ese equilibrio del que hablábamos y efectivamente generar esas necesidades de manera externa y luego que compremos el mensaje, claro, que si estás recibiendo continuamente inputs y a los niños cada vez se les genera más también esa necesidad, por lo tanto la demandan más en las casas, por lo tanto parece que somos mejores padres si los niños tienen colmadas todas y cada una de sus necesidades no básicas, pues claro, al final es una rueda muy, muy difícil de parar porque esos niños también se hacen adultos en esa dinámica. Pues Minimalismo, las cosas importantes, un documental muy interesante para reflexionar en torno a eso, al exceso de consumo y si realmente necesitamos o no tantas cosas a nuestro alrededor y comprar tanto y no terminar disfrutando de las pequeñas cosas. Minimalismo, las cosas importantes. Ana Pastor, Neutral, gracias. Muchas gracias. Y siguen llegando un montón de amigos aquí al estudio de la cafetera Pilar del Río. Buenos días. Qué gustito verte, cómo nos gusta. Como me gusta llegar a esta cafetera, oler este café y sobre todo encontrar tantos amigos. La pobre Pilar, que la hemos hecho esperar porque estábamos aquí conversando con Leo Bassi y estaba con el programa en directo y entonces Pilar llamando al timbre, hoy que no está María.es. Pero en la escalera sabe que uno se sienta e incluso puede dormir muy bien, pero estaba oyendo el programa desde las... Has visto que está lleno de sacos terreros. Sí. Nos estamos preparando para los tiempos que vienen. Sí. Esos que creíamos que no iban a aparecer nunca, ¿no? Sí, bueno, y continúa con nosotros Leo Bassi y decía antes, bueno, Leo, mientras estábamos conversando, le decías a Pilar, yo conocí a José Saramago en Porto Alegre. Sí, en Brasil, sí, en el World Social Forum, increíble, hacía calor como hace en Brasil, en una carpa media grande, llenísimo de gente, y muchísimos jóvenes y todo, con grapas y gente uno encima del otro, y pues Saramago hablando ahí, y después los organizadores nos presentan y fue... La idea de un hombre que era ya mayor en este momento, la sabiduría, transmitir sabiduría de vida a nuevas generaciones, como ¿cómo se llama? Un chamán de los indios de la Amazonia que va contando y pasando y fue muy emocionante. Y que, por cierto, qué tristeza, que ya no existe nada de todo esto, ya no se hace esto. Os iba a preguntar, claro, y mirando hacia atrás, dice, bueno, los pensadores han desaparecido. Cuando vemos a José, la referencia, aunque es verdad que han sido inspiradores, porque a lo mejor Porto Alegre desapareció, a lo mejor José Saramago ya no está, pero ahora estamos escuchando como un grupo como Fridonia, que está en la antítesis, digamos, rítmica o sonora, hace una canción llamada Conciencia, que es esta que estamos escuchando, basada precisamente en los discursos de José Saramago. Así que a lo mejor ya no está José, a lo mejor ya no está Porto Alegre, pero la inspiración sigue. La inspiración sigue y Porto Alegre sigue estando allí, el Fórum no,
Pero mira que ahora se está preparando, hay elecciones otra vez en Porto Alegre y hay un grupo de gente joven que se puede presentar a las elecciones y la idea de volver a hacer un fórum, porque es curioso ir por el mundo e irse encontrando con personas de yo estuve en el foro. Sí. Es como una marca y esas personas, os aseguro que no son las que traicionan las causas, no son. Fueron días, fue 2 veces y fue días increíbles de discusiones continuas y puntos de vista, no sé, tú ves pasar un grupo de gurús de la India y pues 2 segundos más tarde, es Negroponte de California, un matemático, pues en momentos de verdad increíbles, pero eso para mí espero que vuelva porque son necesarios estos encuentros. Ahora podrían incorporarse, por ejemplo, las sardinas de Italia. Sí, evidentemente, sí. Bueno, ahora se va a celebrar en Madrid la COP25, que también celebra paralelamente un encuentro social, una gran reunión alternativa a las oficiales para discutir el cambio climático, que es a lo que viene precisamente Greta Thunberg, que la vamos siguiendo en directo. Yo no digo nada. ¿Por dónde va? Ahora mismo lo que parece es un huracán. Sí. Claro, veo esta niña de 15 años metida en un catamarán atravesando el Atlántico, digo, si llega va a venir pronuclear. O sea. Yo fui un poco a investigar a la niña. ¿Y sabes quién era su abuelo? Si no me equivoco, Ralph Turnberg, uno de los grandes actores de Ingmar Bergman. Tú le ves en sus películas y tiene la misma cara que la niña. Y vive todavía, tiene 92 o 93 años. Sus padres a la niña también son 2 actores. Ella es cantante de ópera y actor, y él un actor cómico y conocido. Y entonces soy bastante contento que la niña es de mi gremio. Y qué suerte, la niña de tu gremio. Y si yo vuelvo a nacer, quiero ser ella, porque quiero tener tanta ira como tiene ella para transformar. Se ha convertido en una inspiración para miles de jóvenes, aunque sea solamente por eso, ya es una pequeña victoria. Aunque forme parte, hay mucha crítica, siempre se dice, bueno, forma parte un poco del sistema porque la han cogido como icono. Sí, pero ha movilizado a miles de niños que algún día puede que dirijan multinacionales. Insisto, y de mayores, es un icono para todo. Es verdad que la van a querer utilizar unos sectores y otros podemos decir, no señor, esa es la rabia y es la ira y es el cuidado que los jóvenes tienen que tener y habrá personas que la quieren descafeinar. Me temo que ya no se va a dejar. Creo que va a llegar a Lisboa. Lo que estamos viendo es que el barco está atravesando, no sé si es un anticiclón o un huracán, pero se ve que van a bastante en la velocidad de los nudos. Es que nos gusta mucho hacer este ejercicio. A 21 nudos náuticos. Vuelvo sobre el tema que la niña ha pasado su infancia en los camerinos, al lado de los escenarios, a ver a sus padres, a su abuelo y actuar. Entonces yo creo que es una gran comunicador porque viene de una familia de comunicadores. Ella no tiene miedo de público porque ha visto el público toda su vida. Ella no tiene miedo. No tiene miedo, pero yo creo que hay una pequeña lectura. Quizás estoy empujando demasiado en esto en mi favor, pero cuando tú sabes lo que es un público, cuando tú estás acostumbrado de un micrófono, de hablar frente a ella, porque toda tu familia lo está haciendo, quizás es un avantaje que ella utiliza porque es así. Yo pienso que necesitamos puntos de referimiento. Ella es un punto de referimiento. Mussolini en el espectáculo se ríe de ella, evidentemente, porque Mussolini dice, antes había Antonio Gramsci, Trotsky, ¿y quién hoy? ¿Quién es? Una chica de 16 años. Esto es el nivel filosófico hoy en día de la oposición al fascismo, y esto es uno de los argumentos que hay en mi espectáculo, que sí, pero necesitamos puntos de referimiento y venga que sea ella. Bueno, como nos acompaña también Pilar, ya hemos hablado en este programa de la Carta de Deberes Humanos, Pilar, pero es que el mundo al que nos estamos enfrentando es extraordinariamente complejo. Estamos viendo el ascenso del fascismo. Cuando escuchábamos antes a Leo Bassi, la conexión que hay entre este nuevo fascismo y el antiguo tiene características diferentes, pero está bastante bien conectado. Y la única herramienta de combate era la Carta de Derechos Humanos, pero faltaba la de deberes.
que yo no sé en qué estado está, porque sé que habíais tomado la iniciativa, que lo habíais presentado a Naciones Unidas, esa iniciativa de José Saramago, y no sé en qué quedó esto. En que Naciones Unidas decía que ellos, si la querían tramitar oficialmente, no teníamos vida para culminar la operación, y decía si la sociedad la reclama será distinto. Entonces se trata de llevarla por la sociedad, y por eso este 10 de diciembre, aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, queremos hacer una gran campaña en distintos países para que seamos los ciudadanos los que digamos, oye, un momento, que es que tenemos el deber, nosotros, de instruirnos, tenemos el deber de no permitir que haya niños que estén siendo utilizados por las mafias o en conflictos armados, y eso está pasando, no pasa aquí, pero está pasando en otros lugares del mundo, que tenemos el derecho, el deber de cuidado, que tenemos el deber del respeto del medio ambiente, porque en la Declaración de Derechos del año 48 algunos asuntos no estaban todavía en la agenda, no preocupaban, se venía de una guerra mundial. Pero ahora ya sí lo sabemos, ha pasado una serie de tiempo y sabemos que el medio ambiente depende de nosotros y que los gobiernos y las grandes multinacionales acabarán haciendo lo que nosotros los ciudadanos decidamos. Por eso es tan importante que nosotros nos manifestemos en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de la sociedad, en el cuidado de los mayores, que nos manifestemos, por supuesto, en la obligación de que se cumplan los derechos. El primer artículo de la Declaración de Deberes es que tenemos el deber de hacer que se cumplan los derechos, todos los derechos, el derecho de casa, el derecho de abrigo, el derecho al trabajo, porque si no la sociedad está mal formada y tenemos que pensar en otro modelo. Sí, pero muchas veces decimos, bueno, pero ¿qué es lo que hace falta? Si ya lo tenemos inventado, si existe la Carta de Derechos Humanos, falta que se produzca un cierto interés por un estricto cumplimiento, ¿no? ¿Hay algún país? ¿Pero sabes por qué no se cumple? Porque no se conoce, entre otras cosas, no se estudia porque siquiera. Los que tienen el poder nunca han dejado pasar esta cosa como fuera para hacer reír a la población, pero ellos no creen en estas cosas. Se llama darwinismo social. Nuestro sistema está basado sobre la idea que los fuertes tienen derecho de conquistar y ser fuertes, y los débiles tienen a desaparecer. Los fuertes son crean como la idea de Darwin es la victoria de los fuertes, y los débiles son mal por el futuro. No lo dicen públicamente porque no se puede decir estas cosas, es terrible, pero el fascismo nacía de la misma idea, y hoy en día tú tienes a triunfar, y los que no triunfan tendrán que desaparecer. No lo pueden decir públicamente, pero los que tienen el poder es lo que piensan. Sí, pero de forma más o menos envuelta termina diciéndose, y los mensajes en la cultura, en la televisión, en las películas, alaban el éxito, la fuerza de los que prosperan, los grandes emprendedores que han hecho tal, algunos sobre el trabajo de miles de personas y de miles de débiles. La riqueza, ¿no?, se hace a partir de la pobreza de mucha gente. Entonces, cuando uno va por la calle o va en el metro y ve esas caras cansadas que a lo mejor vienen de trabajar toda la noche o de una semana y otra, y tú ves las pocas perspectivas que tienen, te imaginas lo que están pensando, que normalmente están pensando que no llegan a fin de mes, y ves que tienen hijos y que tampoco van a salir de esa zona. Es tremendo. Entonces, esto no lo vamos a poder romper, porque ¿qué maldición divina nos castiga a esto? No hay ninguna maldición divina. Sí, las hay de voluntad. Los arquitectos que firman sin tener la cualificación, que firman proyectos y luego alaban a la España que madruga. Pero mira, ¿de qué va el fútbol? Es ganar. No, la gente no va a ver un partido de fútbol para participar y ver que la gente tiene buen rollo. Quieren que su equipo gana. Cuando gana es un triunfo, saltan, gritan. Cuando pierden, lloran. Ganar y perder está en nuestra sociedad. Si queremos, espero que se puede cambiar esta cosa, pero es mucho trabajo. Ahora ya no basta cantar una canción, tú tienes a triunfar en Operación Triunfo.
no puedes solo dar tu opinión en Internet, tú tienes que tener millones de seguidores, si no eres un señor nadie. Y la gente lo acepta, esta cosa. Hay el triunfador y los perdedores. Y ahora que tú vienes, Pilar, y das, con esta idea de los deberes, es necesario. Tenemos a romper este círculo y intentar de hacer ver que hay otra dimensión de la vida, y esta otra dimensión es sensual, es solidaridad. Y es para todos. Sí. Hay otra dimensión de la vida y es para que seamos más felices, porque lo que queremos ser en la vida es felices. Entonces no puede ser que haya un sistema que nos esté presionando todo el tiempo para que haya unos que sí y una inmensa mayoría que tiene que vivir angustiado. No creo. Y creo que podemos tomar cartas en el asunto, y los pensadores, claro que hay pensadores, lo que no tienen es espacio, pero vamos a buscar otra vez la plaza pública. Insisto, me parece muy interesante el movimiento de las sardinas en Italia, porque efectivamente son unos cuantos pensadores que no tenían otro medio y se decidieron convocar a través de las redes, y ahora convocan 1 millón de personas en Roma dentro de unos días para decir no queremos Salvini, no queremos el desprecio, no queremos la política del odio, no queremos el enfrentamiento. El mundo es de todo, el planeta es de todos, podemos caber todos. ¿Y sabes por qué se llama sardinas? Porque ve tanta gente que parecen sardinas en una lata. Pues eso, porque cuando convocan se llenan las plazas y la gente está a no poder moverse porque hay tanta gente. Entonces son como cuando tú abres una lata y ves las sardinas que están todo amogollonado ahí dentro. Las sardinas. Es muy sorprendente en Italia este movimiento. Sí. Estuvimos hablando, Leo, aquí con Jason Stanley, que se ha convertido en uno de los grandes estudiosos, un académico de Yale que ha escrito el libro Facha, se ha convertido en uno de los grandes estudiosos de los movimientos fascistas del mundo, y decía: el nuevo líder fascista no va a ser el que reconocemos, que creo que José Saramago hizo una reflexión similar a esto, ¿no? Sí. No será con el estereotipo clásico que reconocemos, pasará más inadvertido, entrará, probablemente ni siquiera en España sea un Abascal, será el que le suceda, que vendrá con un discurso todavía más radical. El problema es cómo dejamos abierta la puerta precisamente a que entre el fantasma de la extrema derecha por la noche en los dormitorios, con la cara así, pero vendrá otro que los hará todavía suaves. ¿Y sabes quién va a ser? Va a ser el autor de los algoritmos que deciden en Internet lo que se puede publicar o no. Los matemáticos y la persona... Antes, esta figura del líder del fascismo, de Mussolini, Hitler y todo esto servía al poder porque era una cosa bastante primitiva. Ahora, con la sofisticación de las redes sociales y todo, el fascismo, para controlar el pensamiento y todo, no necesita a la persona así adelante. Porque además, y tú ahora que has investigado al personaje, que te has metido en su piel, en su trabajo... Entonces, claro, visto hoy resulta caricaturesco, porque tiene unas formas excesivas, la manera en la que se dirige a la gente, pero entonces era extraordinariamente eficaz. No, y más que todo, Mussolini miraba mucho las películas. Yo he mirado las películas de los años 30, todos los actores sobreactúan. Para nosotros, hoy en día, tú ves una película de los años 20, 30, parecen como bufones sobreactuando. Y entonces, él está sobreactuando porque está imitando a los actores de la época. Hay que siempre contextualizar las cosas. Era un gran amigo de Walt Disney. Esto es muy interesante. Sí, te he escuchado contar esto. Era amigo de Walt Disney, era también bastante facha, ¿no? Sí, que lo era, bastante conservador. Sin ningún problema de decirlo. ¿Y de Almería? ¿De Almería? ¿Amigo de Almería? No, amigo de Almería no, parece que nació en Almería. Bueno, era bastante facha de Almería. Pero es verdad que... Y tenían una relación de amistad. Sí. Se conocían, Mussolini con su inteligencia ahí muy de campesino, lo ha dado un premio para atraerlo y lo ha aceptado. En 35 Walt Disney llegó a Roma y después a Múnich también, no se dice esto, pero y Blancanieves era la película favorita de Mussolini. Lo dice su hijo Romano en su biografía, que con su padre vestido de militar, Mussolini de militar, viendo a Blancanieves cada noche en el comiado, imágenes increíbles esto. Y que sabes que hay una discusión entre Hitler y Mussolini. Hitler le gustaba más Bambi.
gustaba más Bambi y Musée, y han hecho la discusión a alto nivel, porque los dos de Walt Disney muy conservador, y para ellos perfecto como símbolo del arte popular. Y entonces, imagina Hitler hablando de Bambi y nos hablando de Blancanieves. Y dice, ¿por qué Bambi? Porque los decorados le hacían pensar a la Baviera. Y por eso a Hitler le gustaba más Bambi. Bueno, cosas increíbles. Cuando tú descubres el personaje... Pero investigar al personaje de Mussolini también te ha llevado, en cierta manera, a comprender un poquito mejor su cabeza y su universo. Y hay algunas cosas que resultan fascinantes. Era un tipo bastante hecho a sí mismo. Totalmente, no un tipo autodictado, un señor nadie. Sí. Y sin embargo, pues había varios idiomas. Has visto varios vídeos, decías, varias filmaciones en las que se dirige e improvisa en varios idiomas. El tío seguramente era inteligente y ha aprendido así de una manera autodictado. Pero hay una cosa que hay que saber también de los dos, Hitler y la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una matanza que no se puede imaginar. Millones de muertos, toda una generación de toda Europa, alemanes, austríacos, franceses, ingleses, italianos, a matarse por no se sabe por qué. A la fin, ¿por qué? No se sabe cuál era el motivo. Si el asesino del duque en Sarajevo, pero 40 millones de muertos con los rusos también. ¿Puedo decir por qué? Porque había que consumir las armas que se habían fabricado. También. Y había que experimentar una serie de armas. Entonces se organizan los conflictos para luego usar las armas, porque el mercado sigue. Y los banqueros a prestar dinero a los estados y mantener de esta manera control total sobre los luego reconstruir, que otro negocio, ¿eh? Sí. Y luego se entonces Mussolini como Hitler lo sabían esta cosa, lo habían visto, y entonces de un lado no tenía ningún problema de matar, porque lo había aprendido a matar tranquilamente durante años en el conflicto, y la segunda cosa, sin ningún respeto ni a los antiguos políticos, ni al sistema, ni a la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica. Los austríacos y los italianos eran católicos. El Papa podía haber dicho en un segundo, un católico no puede matar a otro católico, y la Primera Guerra Mundial se acababa en un segundo. No han dicho nada. La han dejado. Y entonces, fascismo nace de esta cosa, total pérdida de respeto de todos los valores humanos, porque por este conflicto. Esto es diferente, evidentemente, con la realidad de hoy, pero son reacciones instintivas, y estos hombres ahí, en esta época, han tenido estas reacciones frente a una catástrofe humana, carnicería que se llama la Primera Guerra Mundial. Claro, los riesgos son evidentes, y Pilar, Saramago proponía como vacuna la conciencia. Pues sí. La conciencia moral, ética, sobre el valor del ser humano. Pero fíjate, diciendo que lo único que nos distingue a los seres humanos de otros seres vivos es que tenemos razón y conciencia. Razón y conciencia. Los otros seres vivos no tienen razón y conciencia. Entonces decía, cuanto más la usemos, la razón y la conciencia sola, sin razón, daría algo extraño, y razón solo sin conciencia da lo que da. Sí, entonces, razón y conciencia. Y aún así, ¿creéis que podemos ser optimistas? Porque a mí me da pavor, y cuando muchas veces en el programa la gente, cuando termina, nos escribe después diciendo, es que acabo sufriendo, porque cuando haces la lectura de los periódicos, lo que está ocurriendo en este mundo, lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, cómo estamos consintiendo que se convierta en un gran cementerio a cielo abierto ante la indiferencia absoluta de las autoridades. El ascenso de la extrema derecha, mensajes racistas, fundamentalistas, que recortan los derechos de las mujeres, de la libertad individual de cada uno, y se va imponiendo y sigue creciendo. ¿Podemos ser optimistas? Los buenos somos más, ¿eh? Los buenos somos más. Lo que pasa que los malos disponen de muchos medios y claro, crean opinión. Pero la mayor parte de la gente no es indiferente ante el dolor y el sufrimiento de lo que tú estabas contando de África, o ante el de la propia casa o de la casa de al lado. Por eso es muy importante que nos reivindiquemos, que salgamos a la calle, que digamos que queremos la Declaración de Derechos Humanos, que se cumplan los derechos humanos, que todos ellos. Y por eso esta pequeñísima aportación de declaración de deberes solo y exclusivamente tiene un objetivo, y es que los derechos humanos se cumplan. Es la mayor aportación del siglo XX a la pacificación.
del mundo, esa declaración. Y luego, por favor, queremos ser felices, oigamos música, salgamos, invadamos, venzamos el miedo que tú dices. A veces, efectivamente, acaban los programas y acabamos amargados. No nos dejemos llevar por eso. Pensemos, somos más, somos mejores, y nos ponemos a leer, y nos ponemos o salimos y nos tomamos unas copas, y cuando incluso el fútbol, que yo antes era muy antifútbol y ahora creo que no, porque para mucha gente es la única escapatoria que tienen a lo largo de la semana, pero no vamos a pensarlo en torneo, vamos a pensarlo en disfrute de juego, en disfrute de pasar la pelota, hasta eso, porque si nos obligan a que todo sea un combate, lo hacemos como combate, quitémosle la parte de combate y organicémoslo en la parte de convivencia, de armonía, de juego, de ballet, de comunicación, de tomar las calles. Yo creo que nunca va a acabar el combate. Cada generación tiene que hacer un combate. Es biológico. Hay un enfrentamiento entre un aspecto solidario de la vida y un egoísta de la vida. Y hay momentos triunfo más uno y otros momentos triunfo más otro. Esta dialéctica entre estos dos polos es lo que es la vida. Lo dice Darwin también. Y mi secreto para mantenerme positivo es amar la lucha. El resultado nunca va a llegar. Habrá siempre otros problemas. Resolvemos un problema, está ya... imagina, estamos resolviendo problemas del siglo XX y ahora el problema de quién controla los algoritmos en Internet. Si te imaginas ya, y el fascismo que pasa por los algoritmos, ya hemos acabado con Mussolini o Hitler y ya pasamos a otra historia. Y entonces, ¿cuál es el secreto? Es que es fantástico luchar. Es fantástico luchar. Tú estás queriendo decir que es fantástico, por ejemplo, ver tu obra de teatro, porque eso es luchar. Eso es luchar contra la comodidad. Pero si yo hago publicidad a mí mismo, me van a acusar de capitalismo, entonces yo me caigo. No, pero entendemos que tu lucha significa, mira, estos días... Lucha con alegría, con placer. Estos días en Portugal estamos celebrando, y lo hacemos todos los años, en estas fechas, hasta el día 30, los días del desasosiego. Porque el concepto luchar no lo tenemos, pero estar desasosegados, para estar atentos, para percibir más, para disfrutar más, en todos los sentidos. Entonces, desasosegados, porque desasosegados podemos llegar más hondo, en todo. Sí, bueno. Pilar del Río, de la Fundación Saramago, promoviendo esa Carta de los Deberes Humanos. Gracias, Pilar, de verdad, de corazón. Y el día 10 de diciembre, que es el aniversario de la Declaración de Derecho, tenemos que haber hecho derechos y deberes en todos nuestros corazones. Vamos a hablar para sumarnos desde la cafetera a las iniciativas que sean necesarias con la Resistencia, con los oyentes de la Resistencia. Gracias, Pilar. Un beso. Leo Bassi, nuestro Mussolini particular, que viene anunciando el advenimiento, que viene anunciando el advenimiento del fascismo, pero que permite conocer un poquito desde dentro y además a través de la risa romper con el monopolio de la tristeza y de los fanáticos, que suelen atacar directamente siempre a los cómicos, a los humoristas, a los bufones, a la risa, porque saben que ahí tienen una vía de entrada para discutir su discurso. Más que todo es que el fascismo nace del miedo. El fascismo crea miedo. ¿Y qué es la risa? Es quitar miedo. Somos contradictorios. Y entonces el fascismo tiene miedo de los cómicos porque le quita su pilar esencial, su poder esencial, crear miedo. Pues conciencia y risa. Gracias de verdad de corazón a los dos por vuestro ratito. Besos a todos los resistentes. Sí. Nos marchamos. Muchísimas gracias a todos. Mañana, el lunes ya volvemos aquí en la cafetera. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, conciencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.